Dicen que hay casas que parecen absorber el dolor, como si los gritos, las lágrimas y el miedo se filtraran por sus paredes, quedando atrapados, como una herida que nunca cierra. Y luego están aquellas casas que devuelven ese sufrimiento con vida propia. Esta es una de esas casas. A principios de los años 70, una familia como cualquier otra buscaba un nuevo comienzo. Los Perron se mudaban a una granja en Harrisville, Rhode Island. La propiedad, de más de 200 años de antigüedad, parecía sacada de un cuento. 7 habitaciones, un gran terreno y un aire de tranquilidad rural. Pero esa tranquilidad era una mentira. La historia que estás a punto de escuchar no es ficción. Fue investigada por 2 de los más reconocidos demonólogos de la historia moderna, Ed y Lorraine Warren. Y fue tan oscura, tan perturbadora, que inspiró películas, libros y décadas de escalofríos. Pero lo que las películas no te cuentan son los detalles reales, aquellos que nunca llegaron al cine, porque son demasiado inquietantes para dormir tranquilos después. Todo comenzó con cosas pequeñas, susurros, golpes en la noche, objetos que no estaban donde debían estar. Pero en una casa con 5 niñas pequeñas, ¿quién iba a sospechar de algo sobrenatural? Caroline Perron, la madre, fue la primera en notarlo. Las puertas se cerraban solas. Había un olor constante a carne podrida en algunas habitaciones, y en las madrugadas, una presencia, una mujer, de pie, en la esquina de la habitación, observándola, sin moverse, sin decir una sola palabra, solo observando. Esa mujer tenía un nombre que nadie debía pronunciar: Bathsheba. La historia de Bathsheba Sherman es uno de los fragmentos más oscuros del folclore estadounidense. Antigua propietaria de esas tierras, acusada de brujería, de sacrificar a su propio hijo como ofrenda al diablo, y aunque nunca fue condenada por la ley de los hombres, muchos decían que ella nunca se fue. Al principio los Perron intentaron ignorarlo, explicar lo inexplicable. Las puertas se cerraban por las corrientes de aire, los golpes eran ruidos normales de una casa vieja, pero lo que sucedía dentro de esas paredes no tenía lógica. Las noches se volvían más pesadas. Las niñas comenzaban a tener pesadillas idénticas. Soñaban con la misma mujer, con un rostro deforme, ojos hundidos y una cuerda colgando de su cuello. Andrea, la mayor, fue la primera en confesar que veía a la mujer en su habitación. Pero lo que realmente hizo temblar a sus padres fue cuando Cindy, de tan solo 8 años, dijo en voz baja una noche: «Mamá, dice que quiere a uno de nosotros». La energía en la casa se volvió insoportable. Luces que parpadeaban sin explicación. Golpes ensordecedores a las 3 de la madrugada. El reloj de péndulo se detenía siempre a la misma hora, 3 y 7 de la mañana. Y cada vez que eso ocurría, algo pasaba. Una vez, Caroline despertó con moretones en todo el cuerpo. No recordaba haberse golpeado. Otra noche, fue arrastrada de la cama por una fuerza invisible, como si algo, o alguien, la odiara profundamente. Pero lo más aterrador no fue lo físico, sino el cambio emocional. Caroline comenzó a comportarse distinto, apática, distante. Pasaba horas frente a la ventana, mirando al bosque, murmurando, como si respondiera a una voz que nadie más podía oír. Fue entonces cuando Andrea dijo haber visto a su madre flotando por unos segundos sobre el suelo, no caminando, flotando, y detrás de ella, esa figura, la mujer, Bathsheba. La familia, desesperada, recurrió a sacerdotes, curanderos, pero nada funcionaba. Finalmente, alguien les dio un número, un matrimonio que ya había enfrentado lo que nadie más se atrevía: Ed y Lorraine Warren. Demonólogo, medium, cazadores de lo oculto. Habían enfrentado casas malditas, espíritus vengativos, incluso casos de posesión real.
Pero lo que encontraron en Harrisville sería uno de los casos más oscuros de su carrera. Lo primero que Lorraine dijo al entrar a la casa fue: «Hay algo maligno aquí, y no viene solo». Era de noche cuando los Warren regresaron con un pequeño equipo de apoyo. Un sacerdote local se negó a participar directamente. Dijo que había algo en esa casa que no era asunto de la iglesia. Pero Ed sabía lo que debía hacerse. Había que provocar a la entidad, hacerla salir, forzarla a revelar su verdadero rostro. Eligieron el sótano, oscuro, húmedo, y con una energía que oprimía el pecho, el mismo lugar donde Caroline decía escuchar voces que la llamaban por su nombre, donde decía perder el control. Instalaron cámaras, grabadoras, Biblias y reliquias sagradas. Lorraine se sentó en el centro del círculo, mientras Ed comenzaba la sesión de contacto. Durante minutos no pasó nada, hasta que todo sucedió de golpe. La temperatura bajó drásticamente. Las velas se apagaron de golpe. Una de las cámaras estalló en chispas. Y entonces Caroline gritó, pero no era un grito humano. Era un sonido gutural, salvaje, como si algo hubiera roto su voz desde dentro. Su cuerpo se arqueó hacia atrás. Los ojos se le pusieron en blanco. Una fuerza invisible la levantó del suelo y la arrojó contra una pared como si fuera de trapo. Andrea, escondida en lo alto de la escalera, vio todo, y lo que describió después fue escalofriante. No era mi mamá. Su rostro ya no era el suyo. Era como si alguien la estuviera usando como máscara. Lorraine, con lágrimas en los ojos, se aferró a su crucifijo. Gritó el nombre de Bathsheba y le exigió que liberara el alma de Caroline. En ese instante, la habitación se sacudió. Las paredes crujieron como si fueran a colapsar, y una figura oscura, más sombra que forma, emergió detrás de Caroline. Tenía ojos, pero no eran humanos. Ed comenzó a recitar las oraciones de liberación mientras la figura se retorcía, chillando en un idioma que nadie entendía. La batalla duró lo que parecieron horas, hasta que finalmente Caroline cayó al suelo, jadeando, libre, pero inconsciente. La casa se sumió en un silencio sepulcral. Pero los Warren sabían que aquello no había terminado. Bathsheba había retrocedido, pero no se había ido, y lo que Lorraine vio al cerrar los ojos esa noche la perseguiría hasta el final de sus días. La mañana siguiente fue silenciosa. La casa, por primera vez en meses, parecía tranquila, pero no era paz. Era agotamiento. Caroline despertó débil, sin memoria de lo ocurrido en el sótano. Sus hijas la miraban con miedo, como si aún no estuvieran seguras de quién era. Los Warren decidieron suspender cualquier otra intervención. Lorraine dijo que algo había cambiado, que intentar otro enfrentamiento podría costarle la vida a alguien. La familia debía tomar una decisión imposible: quedarse y resistir, o huir. Pero había un problema. La casa, aunque maldita, era lo único que los Perron podían pagar. No podían mudarse. No tan fácil. Así que eligieron sobrevivir, aprender a vivir entre sombras, ignorar los susurros, fingir que los golpes eran sueños. Durante semanas, todo pareció calmarse. La actividad disminuyó, pero Lorraine sabía que eso no significaba victoria. Significaba que la casa estaba esperando. Fue entonces cuando Ed Warren compartió algo que solo escribió en su diario personal, algo que jamás reveló a la prensa ni a la familia Perron. La noche posterior al ritual, mientras recogía sus cosas en el sótano, escuchó una risa, una voz aguda, burlona, infantil. Al girarse, vio escrito en la pared, donde antes no había nada, la palabra «volveré». La caligrafía era antigua, como si hubiese sido tallada desde dentro del muro. Y esa misma noche, Lorraine se despertó sobresaltada, empapada en sudor, con una sola frase en los labios. No fue un exorcismo, fue una advertencia.
La familia Perrón vivió en la casa por casi 10 años más. Aprendieron a coexistir. Algunas noches eran peores que otras. Algunas imposibles, pero jamás volvieron a hacer un intento de expulsarla. Era como si, de algún modo, Bathsheba les hubiera permitido quedarse. Pero el precio fue el silencio, el miedo, la herida que nunca cerró. Y aunque finalmente se marcharon, nunca escaparon del todo. Años después de que los Perrón abandonaran la casa, los rumores nunca se detuvieron. Propietarios posteriores hablaron de presencias, de puertas que se cerraban solas, de voces que susurraban sus nombres en la oscuridad. Algunos se fueron al poco tiempo, otros simplemente no hablaron más. Pero nadie volvió a vivir en la casa tanto tiempo como los Perrón. Andrea Perrón, la hija mayor, escribió más tarde un libro, House of Darkness, House of Light, un testimonio crudo, sincero, donde afirmaba que nunca quisieron asustar al mundo, solo decir la verdad. No éramos una familia maldita, decía Andrea, solo estábamos en el lugar equivocado, frente a algo que nunca debimos ver. Los Warren, por su parte, siguieron adelante. Su archivo de casos creció, Annabelle, Amityville, Enfield, pero en entrevistas privadas, Lorraine confesaba que Harrisville fue uno de los pocos lugares donde sintió miedo real. No por los gritos, ni los ataques, ni los objetos volando, sino por la presencia, por la maldad tan antigua que vivía allí. ¿Y la casa? Sigue en pie, oculta entre árboles altos, con su fachada silenciosa, como una reliquia olvidada por el tiempo, pero no por lo que habita dentro. Investigadores actuales han regresado, armados con tecnología, cámaras térmicas, sensores electromagnéticos, y todos coinciden en lo mismo. La casa responde, luces que se apagan al nombrar a Bathsheba, sombras que cruzan frente a los detectores, cambios de temperatura en habitaciones cerradas, incluso grabaciones de voces susurrando palabras en latín, cuando no hay nadie más en la casa. Pero lo más inquietante no es lo que captan las cámaras, es lo que sienten después. Vómitos inexplicables, dolores de cabeza persistentes, pesadillas recurrentes con la misma figura, de pie, al pie de la cama, una mujer, de rostro cadavérico, y una soga, colgando de su cuello. Hoy en día, cuando alguien menciona la casa de los Perrón, la mayoría piensa en la película, en El Conjuro, pero lo que muchos no saben es que lo que vieron en pantalla fue una versión suavizada. La realidad fue más lenta, más sucia, más humana y, sobre todo, más peligrosa. Andrea Perrón lo dijo con claridad en una entrevista. Lo que vivimos allí no puede ser filmado. No se trata solo de cosas que se mueven o de gritos en la noche. Es algo que te cambia, que entra en ti y que te observa durante años. Tras su experiencia en Harrisville, Lorraine Warren comenzó a escribir un diario detallado de los casos que más la habían afectado emocionalmente, uno de los pocos que guardaba bajo llave. Décadas después, entre esas páginas polvorientas, se encontró una nota escrita con su caligrafía temblorosa. Estaba fechada semanas después del último contacto con la familia Perrón. No sé si ganamos. Solo sé que salimos vivos. La entidad no fue destruida, solo contenida, temporalmente. Esta casa no es un caso cerrado. Es una trampa, esperando abrirse otra vez. Nadie debe quedarse. Nadie debe dormir aquí. Firmado, Lorraine. Esa advertencia nunca se hizo pública en su momento. Fue encontrada por su hija, Judy, entre documentos personales años después de la muerte de Lorraine. Y lo más inquietante es que esa nota tenía algo más. Una frase escrita al final, que no estaba en la letra de Lorraine. Una caligrafía más antigua, sucia, irregular, como si hubiese sido escrita a toda prisa o con una mano temblorosa. Solo decía, yo también te veo. Ese documento aún existe. Está en los archivos privados del Museo de lo Oculto de los Warren.
No está expuesto al público, quizá por precaución, o quizá porque nadie quiere saber qué pasaría si más personas lo vieran. Uno pensaría que una historia como esta, con el paso del tiempo, se apagaría como una vela agotada. Pero lo que ocurre con ciertas entidades es que no necesitan estar presentes físicamente para hacerte daño. Basta con que hables de ellas, que las nombres, que las pienses, y ellas lo saben. Desde el estreno de El Conjuro, decenas de personas que visitaron la casa, o incluso solo leyeron sobre ella en profundidad, comenzaron a reportar sucesos extraños, pesadillas repetidas, visiones de una figura en la oscuridad, problemas eléctricos inexplicables en sus hogares y una sensación persistente de ser observados. En algunos foros especializados en lo paranormal, investigadores de distintas partes del mundo compartieron un fenómeno común: sueños lúcidos con la misma entidad. Una mujer, siempre parada al pie de la cama, no se mueve, no habla, solo observa. Lo único que cambia es que, con cada nuevo sueño, está más cerca. ¿Coincidencia? ¿Sugestión? ¿O algo más? Hay algo que no muchos saben. Durante los últimos años de su vida, Lorraine Warren evitó hablar públicamente sobre la casa en Harrisville. Prefería cambiar de tema. Lo que alguna vez fue uno de sus casos más fuertes, se volvió un tema prohibido, y cuando le preguntaban por qué, su respuesta era siempre la misma: no todo debe ser recordado. Algunas cosas se alimentan de tu atención. Hoy la casa es propiedad de una pareja que ha permitido investigaciones controladas. Y aunque dicen que nada grave ha vuelto a ocurrir, los registros audiovisuales siguen mostrando lo mismo: movimientos de objetos, ruidos inexplicables, y una grabación en particular que pone los pelos de punta. Un micrófono captó una voz femenina que no pertenece a nadie presente. Una voz susurrante, casi como si viniera desde dentro de la madera. La frase, en inglés antiguo, fue traducida por un especialista. Decía: he esperado, en la sangre, en las raíces, estoy de vuelta. Con el paso de los años, muchos han intentado desacreditar la historia de los Perron. Dicen que fueron víctimas de su propia sugestión, que los Warren exageraron, que no hay pruebas definitivas, pero quienes estuvieron ahí no buscan convencer a nadie, solo quieren seguir adelante. Andrea Perron ha sido clara: no quiero que me crean, solo quiero que me escuchen. Y quizá eso es lo que más incomoda de esta historia, que no busca asustarte con gritos ni efectos especiales, solo con hechos, con lo que quedó después del terror. Una madre que ya no volvió a dormir igual, hijas que no pueden estar solas en una habitación a oscuras, un matrimonio que envejeció con la certeza de que hay cosas que viven entre nosotros, esperando un descuido, una invitación, una grieta, y un nombre que todavía no se debe pronunciar en voz alta dentro de esa casa: Bathsheba. ¿Por qué una entidad tan antigua eligió esa familia? ¿Fue al azar o estaba esperando desde hacía mucho tiempo? Los Warren siempre dijeron que el mal no se manifiesta donde quiere, sino donde es invitado. Una palabra, una señal, una mente abierta, y a veces basta con eso para no poder volver atrás. Hoy puedes encontrar imágenes de la casa en Internet, recorridos, testimonios, pero hay algo que no se ve en las fotos: ese silencio cargado, esa presión en el pecho, esa intuición tan primitiva que te dice, sin palabras, no deberías estar aquí. La historia de los Perron no es solo una historia de fantasmas, es un recordatorio de que hay lugares donde el mal no necesita cuerpo, solo necesita tiempo. Quizás pienses que todo esto fue una coincidencia, que fueron ilusiones, exageraciones, un efecto de vivir en una casa antigua en medio del bosque. Tal vez tengas razón, o tal vez estás en el mismo error que otros cometieron antes. Bathsheba no fue solo un espíritu atrapado entre dos mundos, fue un recordatorio viviente de algo más profundo.
que el mal no siempre llega con cuernos ni fuego. A veces llega en silencio. Se sienta contigo a la mesa, se esconde entre las paredes y espera a que bajes la guardia. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra, si te sientes observado mientras te cuento esto, quizá no sea simple sugestión. Quizá ahora tú también la has invitado. Mira detrás de ti. Gracias por escuchar. Y recuerda, no todas las historias tienen un final. Algunas solo esperan comenzar otra vez.